En el año 2010, el destacado periodista Hugo Coya publicó un estupendo libro sobre los casos de peruanos en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. El libro se tituló Estación Final, la emocionante y desconocida historia de los peruanos que salvaron centenares de vidas en la Segunda Guerra Mundial. Ese libro acaba de ser reeditado por Tusquets en la colección Andanzas. En esta reedición hay bastante material inédito, información, fotografías que no aparecieron en la primera edición. Rigurosidad en la investigación, una prosa que nos atrapa desde las primeras páginas, son algunas de las características de este interesantísimo libro. Y sobre este libro conversé precisamente con Hugo y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local del Centro Cultural de la Católica, pero también a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Hugo Coya, aquí en Letra Capital. Hola Hugo, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos charlar sobre la reedición de tu libro Estación Final, la emocionante y desconocida historia de los peruanos que salvaron centenares de vidas en la Segunda Guerra Mundial y que ha sido publicado por Tusquets en su colección Andanzas, en una muy bonita edición. ¿Cómo estás, Mu- Hugo? Muy bien, muchísimas gracias. Primero, Carlos, un afectuoso saludo para ti y para todas las personas que nos siguen a través de la plataforma de La Mula. Emocionado por esta nueva edición de mi libro Estación Final, y además muy contento por la acogida que viene recibiendo en estos primeros días que ha llegado a las librerías, ¿no? Por parte del público, a pesar del tiempo que ya ha transcurrido desde la primera edición hasta ahora, esta edición de aniversario. Es emocionante ver que hay mucha gente que está descubriendo o redescubriendo las historias contenidas en el libro, ¿no? Entonces me siento muy emocionado con esto. Bueno, de hecho, claro, el libro aparece en el 2010, si la memoria no me falla, pero en esta reedición digamos que tú has aumentado información, has aumentado material, fotografías, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso de, digamos, añadir más cosas a este libro? Claro, o sea, exacto, salió en el 2010 con la información que en ese momento tenía yo disponible, ¿no? Pero yo he seguido investigando, he seguido recopilando más información, verificando algunos datos, dando algunas precisiones, ¿no? Y eso me ha permitido llegar a esta edición de aniversario y imagínate con el honor de salir bajo el sello de Tusquets, que es uno de los grandes sellos literarios a nivel mundial, eh, con nuevos capítulos que han sido agregados, algunas historias que no las conocía, que dicho sea de paso no habían sido desarrolladas o tenía pocos elementos en su momento y no las había incluido en las ediciones anteriores, pero además me ha permitido agregar fotografías, documentación que he ido encontrando, que he ido hallando en mis viajes y en las investigaciones que he venido realizando a lo largo de estos años, ¿no? Ujú. Ahora, a mí hay algo que me da mucha siempre curiosidad y siempre indago en eso, que es, digamos, que los puntos de partida o los disparadores que generan la escritura de un libro. En este caso, yo entiendo que hubo un momento de quiebre, por decirlo de alguna manera, se da en el 2004 cuando tú visitas Auschwitz, ¿verdad? Eh, ¿Eso fue Correcto. el disparador para escribir el libro? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo recuerdas? En realidad fue el disparador del descubrimiento, ¿no? O sea, yo no había ido con ninguna pretensión en ese momento, 2004 no había escrito ningún libro, ni tenía la pretensión de escribirlo. Era simplemente soy una persona, y lo he comentado varias veces, soy una persona que me encanta viajar, cada vez que puedo viajo,
Lamentablemente ahora con la pandemia no es tan fácil y hay bastantes restricciones, pero cada vez que puedo viajo. Y viajo a los lugares más remotos, a donde mucha gente incluso no lo visita ¿no? con gran frecuencia. Y en el 2004 decidí viajar a Polonia, la República Checa y Hungría. ¿Y por qué en el 2004 escojo esa fecha? Porque en el 2005 estos países se incorporaban a la Unión Europea. Entonces era una quiebra del sistema político, social y económico de países que venían de la órbita socialista, pasar a este mercado comunitario. Entonces tenía mucha curiosidad de ver cómo estaba haciendo esta transición. Entonces, pero en esa época los peruanos necesitábamos, además de visa para cada uno de estos países, necesitamos obligatoriamente presentar un tour, contratar unos servicios y todo. Y yo digo, bueno, si voy a ir a Polonia, tengo que ir a conocer Auschwitz, ¿no? Un lugar terrible, tenebroso, un capítulo muy importante en la historia de la humanidad. Entonces, voy a Auschwitz, hago el recorrido como cualquier turista, un lugar sobrecogedor, ¿no? Y al final de todo este viaje, de este recorrido, se llega a un gran salón, ya que es la antesala para la salida, ya para el final del recorrido, y veo que hay una especie de ranking en las paredes medio macabro de cuántas víctimas fueron por país, ¿no? Estados Unidos, Unión Soviética, Alemania, Francia, etcétera. Y le pregunto al guía polaco si tenía conocimiento, como peruano, evidentemente me interesaba, le pregunto si sabía de víctimas peruanas, de un número aproximado, y el guía polaco se sorprende por la pregunta, me dice, mire, no tengo esa información, nunca nadie me la ha preguntado, pero hay unas computadoras allí que tienen mucha información y quizás lo puedan ayudar. Fui a escribir la palabra Perú y apareció un número 21. Entonces, para mí, Carlos, fue como una especie de haber metido el dedo en el tomacorriente, ¿no? O sea, fue esa sensación extraña, porque siempre desde muy pequeño me interesó las historias de la Segunda Guerra Mundial, había visto películas, había leído libros, ¿no? Y por razones familiares tenía algunas historias cercanas de gente que había vivido o que recordaba algunas cosas sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces siempre tuve curiosidad, o sea, era un turista, digamos, informado, no era un desinformado. Y el hecho de descubrir o de enterarme en ese momento de que había 21 peruanos, me fue una sorpresa porque no tenía ningún conocimiento, no había leído nada al respecto. Regresando al Perú en esa época, yo trabajaba en América Televisión, era productor general de prensa y se acercaba un aniversario de la guerra y le digo al equipo, oye, ¿por qué no hacemos un reportaje sobre los familiares de estas víctimas de los peruanos? Y todo el mundo me mira un poco con sorpresa, como si les estuviera hablando en chino, ¿no? Peruanos en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, no, eso no existe. Todo el mundo me dijo, le digo, no, pero yo acabo de estar en Auschwitz y les explico. Y entonces comenzamos a llamar historiadores, educadores, buscar en internet, en todas las cosas que pudieran, y no encontramos ninguna información, no había nada. Entonces, lógicamente, el reportaje nunca salió porque no había a quién entrevistar ni nada, pero eso fue en realidad el verdadero resorte de la investigación, porque el descubrir que había unas páginas en blanco en nuestra historia nacional, que había este capítulo, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial poco esclarecido. Lo que nos enseñan en el colegio, en las universidades, es que Perú era un país neutral, que estaba muy alejados y en el contexto internacional, ¿no? Entonces, para mí se convirtió casi en una obsesión durante los 5 siguientes años, al 2004, en tratar primero de identificar, era como buscar una aguja en un pajar, o sea, tratar de saber exactamente primero los nombres, no siquiera tenía un nombre, ¿no? Entre millones de víctimas, imagínate lo difícil que es. Pero fuera de todo eso, ¿por qué se fueron allí?
cómo los detuvieron, qué es lo que pasó, qué gatilló toda esta situación, ¿no? Y eso hasta el año 2009 aproximadamente, que conseguí esclarecer cada una de estas personas, la historia de cada una de estas personas, y conversando con algunos amigos periodistas, les comento que voy a donar esta documentación a la comunidad judía, a una hemeroteca, a una biblioteca, porque consideraba que ahí podrían servirle los documentos que había ido recopilando, desde las identificaciones, registros, por ejemplo, de barcos, qué barcos tomaron, testimonios, declaraciones, en fin, la lista de los campos donde habían sido detenidos, en qué trenes habían, en qué convoy habían sido trasladados. Todo ese tipo de información menuda, digamos, pero que al final hacen grandes las historias y además descubrir que hubo gente que no solo murió, sino que también salvó vidas. Entonces me dijeron, oye, ¿por qué no escribes un libro? Y fue así donde se inició la aventura de escribir el libro. Al principio, te digo, con muy modestas pretensiones, o sea, no esperaba que el libro tuviese todo el éxito que ha tenido, porque puedo hablar de un éxito 10 años después, podemos volver a sacar un libro y además que ha sido incorporado en el plan lector de varios colegios, que ha sido de inspiración para novelas, han adquirido los derechos del libro para convertirse en una película. ¿Cómo se llama? Que una de las personas, una de las víctimas del holocausto que narro en mi libro, haya recibido de la municipalidad donde nació, de San Luis de San Luis de Cañete, el reconocimiento, y que la calle donde él nació, o sea, esta víctima del holocausto, lleve el nombre de él, o sea, lo hayan bautizado porque no tenía nombre esa calle, que en el día 6 de diciembre próximo se va a inaugurar un monumento en Miraflores en homenaje a una de las heroínas contenidas en mi libro. Es algo que realmente ha superado cualquier cosa que cualquier expectativa, por muy entusiasta y por muy grande que yo pudiera tener, ¿no? No, sin duda ha sido un libro muy, muy importante y bueno, como tú dices, una prueba es todo lo que cuentas y el hecho de que se reedite. Ahora, el libro tiene, digamos, nos revela mucha información sobre el tema. Digamos, tú mencionabas ahora el tema de la historia, cómo nos enseñan la historia, ¿no? Y claro, uno no nos enseñan ciertos entretelones, por ejemplo, cómo era la situación o cómo se veía aquí durante la Segunda Guerra Mundial el tema de la comunidad judía, ¿no? Qué papel jugó, porque claro, nos enseñan que fue neutral, pero uno, digamos, conoce otras cosas, por ejemplo, de hecho también lo cuentas en el libro, ¿no? El tema del el bombardeo Pearl Harbor y cómo el Perú, digamos, le declara la guerra, entre comillas, a Japón, más no por el hecho en sí, sino por, digamos, hacerle la patería a Estados Unidos. También es interesante saber cómo era digamos, la situación política en el país respecto a la comunidad judía. Y tú justo cuentas una cosa que me pareció alucinante, que es que un congresista pide que se investigue cuántos judíos hay acá en el Perú para estar, ¿no? Algo inconcebible, ¿no? ¿Cómo fue descubrir eso? Sí, o sea, mira, este episodio que tú narras son dos cosas, ¿no? Lo de Perú se había declarado neutral, pero era una neutralidad, digamos, que yo defino de dudosa, ¿no? Porque en realidad el régimen tanto de Benavides, ¿no? De dictador Benavides y luego de Manuel Prado, habían dado orden terminante de prohibir el ingreso de todas las personas que profesaran la religión judía o que parecieran. O sea, como si estuviéramos en la época de la Inquisición, es una repetición de la Inquisición, ¿no? Con diferentes aristas, pero es más o menos lo mismo y estamos hablando del siglo XX, o sea, ya en la República y todo. Entonces, solo
a raíz de que atacan a Pearl Harbor y los Estados Unidos entran en guerra porque había un acuerdo entre las naciones con Estados Unidos, un acuerdo panamericano, es que los países latinoamericanos comienzan paulatinamente a declarar la guerra, entre ellos el Perú. Entonces, pero acá, además de estas simpatías de los gobiernos en esta época, en el caso de Prat, hay que recordar que la prensa en ese momento mayoritariamente tenía una posición pro-nazi y pro-fascista, ¿no? La segunda cosa, habían comités del partido nazi que marchaban por las calles del centro de Lima libremente y que además muchos de los políticos simpatizaban abiertamente con Hitler o con Mussolini, ¿no? Y parte de esto es este clima antisemita que tú me mencionas y que se inserta en este debate que para mí fue terrible también cuando lo descubrí en el diario de debates del Congreso, este debate entre un congresista de origen, o sea, que profesaba la religión judía y otro que no lo era, ¿no? Debaten y ahí menciono algunos párrafos de este debate que es terrible, no quiero hacerle spoiler a nadie que no lo ha leído, pero además el pedido para saber quiénes eran, cuántos judíos había en el Perú y un poco como hacer ese tipo de lo mismo que hicieron los nazis en el momento en que se inicia toda esta persecución que condujo terriblemente hacia el Holocausto, ¿no? Entonces, el clima era realmente contrario y por eso, y eso en parte explica por qué tenemos una comunidad judía tan pequeña en relación al tamaño del país. Si comparamos con otros países latinoamericanos, ya por no contar con Argentina, que evidentemente eso, con México, que son países mucho mayores, pero con relación a Chile, con relación a Colombia, el número de ciudadanos que profesan la religión judía en el Perú es muy pequeño porque en los momentos más álgidos, más terribles, se cerraron las puertas y se evitó bajo todo, a pesar de que muchos de ellos tenían todo el derecho del mundo de conseguir visas. El caso más terrible, más doloroso y más vergonzoso para nosotros como peruanos es el haberle negado la visa a 200 niños, o sea, niños judíos que estaban en la Francia durante la Segunda Guerra Mundial y que habían quedado huérfanos y que la comunidad judía en el Perú quería asumir los gastos para traerlos, o sea, no le iba a costar nada al Estado peruano, pero era simplemente proteger a estos huérfanos y les niegan la visa y estos niños mueren, ¿no? O sea, es un capítulo terrible para nosotros como peruanos, pero además nos hace ver y explicar muchas cosas por qué tampoco se nos contó todo esto como debería ser, ¿no? Claro, de alguna manera hay una, digamos, responsabilidad y me imagino que culpa, supongo también, ¿no? Porque claro, tú mencionas digamos, esa terrible anécdota de los niños, pero hay muchos, digamos, ¿no? Porque como tú dices en el libro, hay gente peruanos que buscaban justamente ayudar, y salvar vidas, y eso me ha hecho recordar también otro momento en que hay unos pasaportes que se les dan a un montón de gente para justamente poder salir y llegar al Perú, y que desde aquí más bien se anulan, ¿no? Es de manera también incomprensible, ¿no? Terrible. Claro, o sea, imagínate una persona que está en un campo de internamiento, un campo de concentración, aguardando los papeles que podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Le llega el documento después de muchos esfuerzos, de muchas cosas, por varias razones. Algunos casos porque realmente tenían parientes en el Perú, porque sí tenían derecho como peruanos digamos, de solicitar el ingreso, porque tenían familiares acá, porque tenían todo para radicarse acá.
y de pronto llega la orden del gobierno peruano diciendo, no, esos documentos ya no sirven. O sea, es condenar a la muerte a estas personas, evidentemente. Y eso demuestra también la complicidad de muchas autoridades y muchos funcionarios en este horroroso capítulo de la historia, ¿no? Ujú. Ya digamos, para entrar en algo que también me interesa mucho, que es el proceso de escritura, el proceso de edición del libro. eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, digamos, planteaste la estructura? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, mira, eh, la historia ahora en este libro está contando 25 historias, ¿correcto? Eh, eh, Evidentemente, después de haber recopilado la información de cada una de estas personas, me encontré con el desafío de cómo unir esas historias. Porque si bien todas vivieron en un mismo momento, digamos, eran peruanos, estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, se encontraban en Europa, que eran los elementos comunes, no había necesariamente una relación entre ellos. No es que todos los peruanos estaban juntos y eran amigos y tenían un vínculo. Entonces, conversando con mi editora en ese momento, digo, no sé cómo hacer, ¿no? Entonces, me dice, mira, busca y me sugiere, ¿por qué no separas por familias? Que fue que es el elemento de esto. Entonces, como no puedo contar la historia de 23, o sea, no hay 23 capítulos en el libro en realidad tiene 8 crónicas, ¿no? A manera de crónica. Cada una de ellas contiene la historia de un grupo familiar, ¿correcto? Entonces, la familia Levy, que era, por ejemplo, Héctor David Levy, su esposa, su hijita Michelle, de apenas 8 años, que es la víctima más pequeña que tenemos registrada del Holocausto, y su hijo Gerard, que tenía 4. Entonces, forman un capítulo, la historia de los Levy. La otra es la historia de los Asa, la historia de los Lindow, la historia de los Baruch, la historia ahora de este capítulo, por ejemplo, el de Isabel Susunaga, la arequipeña, que es el capítulo nuevo, la historia de José María Barreto, el diplomático que para honrar a los diplomáticos se niega a acatar las órdenes de Torre-Tagle y a pesar de ello entrega visas a un grupo de judíos que logran salvarse de un campo de internamiento, ¿no? Y lo cual le cuesta la destitución, la pobreza y la persecución, ¿no? Entonces, el relato está hecho de manera de crónicas que si bien tienen un hilo común y que se enlazan, son separadas porque son la historia de cada familia, ¿no? Cómo vivió cada familia, cada grupo familiar, su propia historia, ¿no? Y cómo transcurre su vida, cómo llegan a Europa, cómo son capturados, cómo salvan vidas en algún caso. La historia de Magdalena Truell, por ejemplo, que es esta heroína que no ha recibido suficiente reconocimiento a mi modo de ver hasta ahora, es un capítulo separado. Entonces son 8 crónicas separadas que tienen un hilo conductor que es la Segunda Guerra Mundial, que es el Holocausto, que es la persecución, pero que trabajan de manera independiente porque sus historias no coinciden necesariamente que haya una relación entre ellos, ¿no? No estaban todos juntos más que con estos elementos comunes. Ujú. Ahora, el libro, que tiene mucha información, también tiene otra virtud que es, digamos, el manejo de la narración. Es decir, como tú dices, son 8 crónicas muy potentes. Y aquí yo quiero recoger algo que menciona Gustavo Gorriti en el prólogo, ¿no? Ahí habla justamente de la destreza de la investigación y de la calidad en la expresión, si no me equivoco. Eh, ¿Cómo ves esto y cómo ves, digamos, el llamado
digamos, la no ficción, que parece que ha tomado un nuevo envión en los últimos, no sé, 10 años quizás. Sí, cuando comencé a escribir el libro y luego salió, digamos, en el 2010, uno iba a cualquier librería, desde las mayores hasta las más pequeñitas, y la sección de no ficción era casi inexistente, era, ¿no? Mientras que tú ibas a una librería en el extranjero, cualquiera que fuere, y encontrabas que muchas veces el no ficción era mayor o tan igual que las novelas, ¿no? Que la ficción. Y que gracias a muchos escritores ahora ha tomado un gran auge. Pero yendo a la raíz de tu pregunta, eh, yo, por mi formación periodística y por mi propia convicción, yo creo que se pueden decir cosas muy profundas con palabras muy simples. No es necesario que yo intente, y para mí es particularmente, no sé si desagradable la palabra, pero cuando yo leo a alguien que escribe en realidad para darle un masaje a su ego, ¿no? Entonces, que quiere demostrarte que su sapiencia, su dominio del idioma, y comienza a sacarte palabras que nadie usa, que solo él ha buscado en el diccionario, ¿no? Y que quiere impresionarte con eso. Yo creo que esa no es, por lo menos desde mi punto de vista, no es mi función. O sea, yo lo que quiero es que el lector, la persona que llegue y vea mi libro, lea y a la primera entienda lo que quiero decir. Y que de ahí, a partir de eso, tome posición o reflexione. Porque si yo intento, pues, impactarlo con ¿no? Y mostrarle mis grandes conocimientos y hacer una serie de escaramuzas, ¿no? Con la palabra, con el verbo. Simplemente me estoy satisfaciendo yo, pero no estoy satisfaciendo al lector en su necesidad de búsqueda, sobre todo en el caso de la no ficción. No soy un crítico literario, no voy a juzgar a los grandes escritores. Hay muchos escritores que lo hacen y lo hacen muy bien y los felicito, pero no es mi estilo. Mi estilo es, y mi convicción es que si yo escribo no ficción, debo tratar en la medida de lo posible que la primera cosa es que el lector me entienda, ¿no? Y más en un país donde lamentablemente pues tenemos pocos lectores, ¿no? Poca gente que le gusta la lectura y todo. Entonces, y esto quizás ha sido el mayor secreto de Estación Final. No solo revelar hechos desconocidos, ¿no? de la historia, sino que lo puede leer un escolar y lo lee y recibo, mira, he dado charlas en colegios por todo el país, me han invitado a varios, o puedo ir a un centro académico muy renombrado, a una universidad o a una institución donde hay varios lingüistas y discutir con ellos y todos lo han entendido, ¿no? Todos han entendido. Y ese es quizás el mayor, digamos, el mayor conquista que creo ha obtenido este libro, ¿no? Que no es sencillo, digamos, no estaría sencillo justamente poder escribir de una manera, eh, digamos, aparentemente simple, ¿no? Para que justamente los lectores puedan entenderlo. No requiere también un gran trabajo justamente de lenguaje, ¿no? Claro, o sea, es difícil, en realidad, claro, se dice fácil, pero es Claro. difícil, porque tú tienes que decir, esta palabra se va a entender a un grupo mayor o solo lo estoy entendiendo yo y mis amigos. ¿No? Entonces, si lo van a entender solo mis amigos, escribo para mí y le mando una carta, un email, no sé, pues algo. Pero si yo lo que quiero es que llegue al mayor, debo tratar de abarcar con el lenguaje, como te digo, con palabras aparentemente simples, decir cosas
que tengan profundidad y que inmediatamente lleguen al lector de manera muy rápida, ¿no? Ujú. Sí, y digamos, y otro elemento que también es fundamental es el rigor en la investigación, ¿verdad? Que también tendría Bueno, que ser algo... definitivamente. Eh, yo, por la formación periodística, siempre reviso y siempre voy a descubrir que algo, ¿no? Y cruzo información, ¿no? Entonces no me quedo con una sola fuente, no me quedo con un solo testimonio, no me quedo con un solo documento. ¿Será esto verdad? Y además, yo mismo me cuestiono, porque ¿cómo escojo yo mis historias? En ese momento tengo 6 libros publicados, ¿no? 6 libros publicados. Y los 6 libros, eh, parto yo siempre de la premisa, como te he contado en el caso de Estación Final, de que yo soy un ignorante de la historia. O sea, yo soy tan ignorante como el lector antes de coger el libro. Entonces, mi trabajo de investigación es el descubrir. O sea, soy un investigador que va descubriendo y me voy sorprendiendo. ¿Ah? Yo te digo, comienzo y digo, pero esto es verdad, ¿de dónde salió? Y entonces me comienzo a hacer esas preguntas y eso es lo que más me entusiasma del trabajo, ¿no? O sea, cuando llego ya a sentarme a escribir, a hacer el texto y a tratar de darle la forma para que ya llegue al lector, yo ya tengo una cantidad de información que siempre es 10, 20 o 30 veces más que la que puede encontrar el lector en el libro, en un libro de 200 páginas, ¿no? O sea, y yo podría escribir enciclopedias enteras sobre Estación Final por la cantidad de información que tengo, pero soy consciente que yo no puedo en un libro colocarlo todo, ¿no? Porque sería pues imposible, ¿no? Nadie se va a leer un mamotreto de 2000 páginas sobre eso, ¿no? Entonces, tengo que seleccionar y ahí apelo a esa frase que es un poco difícil, que usan los británicos y los americanos, kill your babies, ¿no? Que es, o sea, matar a tus hijos, sería una traducción fea, pero es más o menos, o sea, todos esos datos son tus hijos que has ido conquistando y has ido descubriendo o creando o construyendo, ¿no? Y entonces de ahí tienes que decir qué no va, qué es relevante para la historia o qué no debería contar para que el lector llene ese silencio, porque también los silencios son importantes. O sea, no puedes narrar todo, sino dejar que a la hora que el lector lea, en algún momento diga, voy a reflexionar sobre esto. Entonces, le das pequeñas pistas para que el lector reflexione sobre sobre la información que tú le estás dando y él haga también sus propios descubrimientos, ¿no? O sea, lo incitas a que siga descubriendo cosas, ¿no? Ujú. Coincido totalmente. Ya para terminar, Hugo, ¿estás con un proyecto ahí en mente? ¿Estás ya trabajando un nuevo proyecto? Sí, sí. En realidad estoy trabajando en lo que va a ser la biografía de Magdalena Truell, ¿ya? Tengo 2 libros en cartera que no han podido salir con la pandemia. Tengo uno sobre la Primera Guerra Mundial, que no había trabajado. O sea, este es solo dedicado a la Segunda, pero mi deseo es hacer algunos, o sea, me ha gustado mucho trabajar el hallazgo de peruanos en hechos mundiales, ¿no? O sea, en acontecimientos de la historia universal que son importantes, cuál fue la partición peruana. Y entonces tengo un libro listo sobre peruanos en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y luego de allí tengo la biografía de
Magdalena Truell, porque tengo todos los elementos para hacerla. He conseguido mucho más información. Magdalena tiene un solo capítulo dentro del libro Estación Final, pero mi próxima meta es escribir una biografía completa de ella, ¿no? Genial, estaré atento entonces. Muchas gracias, Hugo. Ha sido un placer conversar contigo.